Buenos días, soy Laura Hernández Esteves, estamos en otro programa más de la radio La Voz Joven. Este es otro programa más de los programas quincenales de Fundoro. Y hoy es 22 de febrero de 2023, estamos en Carnavales y estoy con Michael Lurín hoy porque vamos a hablar de comunicaciones y bueno, de cómo esos científicos llegaban, de los que hemos estado hablando, llegaban a través de la isla a los puntos que a ellos les interesaba y en concreto del Camino Chasna. Hola Michael, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, viendo aquí de entrada una imagen de los caminos reales de Tenerife de Tomás López del año 1779, se ve claramente que hay tres caminos reales que rodean toda la isla. Una que va desde Santa Cruz hasta Santiago del Teide, que sería el Camino Real del Sur, otro desde Santa Cruz hasta La Orotava, con una desviación al Puerto de la Cruz, y un tercero transversal que va desde La Orotava hasta Vilaflor, hasta Chasna, y ahí se bifurca y sigue y se une al Camino del Sur. Realmente habían, en el siglo XVIII, habían tres caminos de herradura, caminos reales, lo de Camino Real. ¿Qué son caminos reales, Michael? Realmente debería poder transitar una carreta. Uh-huh. Y está claro que el Camino Chasna, desde luego, era totalmente imposible, totalmente imposible. En esta época ya, desde Santa Cruz hasta aquí La Orotava, pues sí, ya funcionaba ya con carretas, había que bajarse en algunos sitios y algunos sitios cambiaban, ¿no? Pero desde luego, el del Camino Chasna que conocemos aquí, totalmente impracticable para carretas, solamente a pie o caballerizas, es decir, subidos a mulos, asnos, caballos, los señores. Creo que había una pregunta pendiente. Ah, sí, hay una pregunta pendiente del programa anterior, que si no mal recuerdo era sobre quién había sido los primeros en subir al pico del Teide. Bien, pues no está nada claro, no está nada claro. Hay distintas versiones de expertos, no de mí, sino de expertos. Por ejemplo, don Fernando de Orio, recientemente fallecido, dice que el primero fue Toriani en 1584, segundo menciona a Scory, 1626, Edens en 1715 y Feuillet, que es donde él estaba hablando de Feuillet, en 1724. Uh-huh. Después tenemos a don Herrera Piqué, que lo sitúa de la siguiente forma. Dice Toriani, Scory, una relación que sale en la historia de la Royal Society, que es de 1448, otro de Robert Hooke en 1676, y la de Edens en 1715. Entonces coloca la de Feuillet como la sexta. Uh-huh. Y más recientemente, mi gran amigo, don Nicolás González Lemus, casi borra es decir, rechaza los primeros y indica que el primero sería la relación de los comerciantes de 1646, que son de seis comerciantes que salen del Puerto de la Cruz, hacen el Camino Chasna y suben al Teide. De todas formas, esto es muy, muy discutible y es debido a que los primeros textos, sobre todo del siglo XVII, son escritores que provienen del Renacimiento, y los datos que hoy en día exigimos, y desde luego, y se verá después que ya en el siglo XVIII se cumplen todos con el método científico, pues no concretan fechas, no concretan la ruta. Por ejemplo, de algunos que omiten, por ejemplo, de Thomas Nichols, que se calcula que fue entre 1556 y 1564,
el recorrido, no hay ningún topónimo, pero habla de viñáticos, de barbusanos, sabinas y pinos, bosque de laureles. Pues el que conozca un poco el camino está viendo que están subiendo hacia el Teide. Esto es una obra que se llama The Pleasant Description, la descripción agradable de las islas de Canarias. Muy interesante. Pero no concreta en ningún momento de que él personalmente hubiera subido al Teide. Con Torriani, que sí dice, él dice que siente, leo literalmente, dice, en aquella altura es excesiva la sequedad, que apremia de tal modo la cabeza, que considero, por aquello que yo mismo experimenté, es decir, Leonardo Torriani, está diciendo que él subió al pico. Lo que sucede es que la descripción que da es un tanto... Sí, solo habla de sequedad, no habla de nada más en concreto. Bueno, y de otras cosas, alguna cosa un poco desconcertante. Edmund Scory, por ejemplo, que es de 1600, más o menos por el tema de la fecha, hace un viaje maravilloso. Dice, la base del Teide arranca en la villa y puerto de Garachico, desde donde se tarda 2 días y medio en llegar. Y Catatrán, ya está arriba en el llano Ucanca, o en el llano, no indica ni cómo, ni por dónde subió, no concreta nada la fecha, y después la descripción del pico es totalmente erróneo, totalmente erróneo. O habla de una cima profundísima, lo cual no lo hay. Entonces, el que sí ya, digamos, liga más con nuestras necesidades hoy en día es el que está recogido por el reverendo Spratt en la Historia de la Real Sociedad del Royal Society de Londres, que esto es de los primeros, digamos, organismos científicos del mundo, con la Academia de Ciencias de París, son más o menos están a la par. Y esto ya habla de fechas, da nombres, la descripción tiene muchísimo sentido. Ya es de fiar. Entonces, podríamos arrancar con que es de espiar de 1646 y hay muchos anteriores. Y desde luego que ya cuando estás leyendo los textos, los lees por segunda, tercera vez, te das cuenta que te están dando pistas de que alguien estuvo antes ahí. Sí. Bien. Bueno, volviendo, ya que hemos respondido a la pregunta, volviendo al tema también de los caminos, estábamos hablando de los caminos reales, de los 3 caminos reales que había, aunque consideramos que Chasna técnicamente no lo es, y sobre que Chasna era el camino que unía La Orotava con Vilaflor, y que por eso somos municipios hermanados. Exacto. ¿Cómo se empieza ese camino? ¿Cómo surge? El camino está claro que es inmemorial. Es muy anterior a la conquista y esto hay que debérselo a los antiguos habitantes de las islas. Ellos eran un pueblo totalmente ganadera, más que agrícola, eran ganaderos, tenían sus hatos de cabra y tal. Entonces, sabemos todos que lo que era el centro de la isla, lo que es las cañadas, era la zona de pastoreo en el verano. La temperatura en otoño, en invierno, está claro que es imposible para este tipo de cosas, pero durante el verano subía. Entonces, digamos que son los que originan el camino. Por este lado, por el lado norte, pues, en línea recta directamente hacia lo que es hoy en día el Portillo, y por el sur, pues desde Vilaflor, desde Chasna, hasta Llanucanca y de nuevo al digamos, lo que es el circo de las cañadas. Hay que diferenciar con el camino, una cosa es el camino que va del norte al sur y hace esta función, con el pico en sí. El pico para la población prehispánica era la casa de Guayota, del diablo, en fin, una cosa mal, pero resulta que la población española en el siglo XVI, pues muy parecido, es decir, los del Teide no querían saber nada de subir. Lo que está claro es que el camino Chasna siempre, digamos que siempre, entre comillas, desde que hay humanos, ha existido ahí. Y parece ser el más sensato.
el recorrido del Portillo Guajara es indiscutible, pegado a lo que son las cañadas, y desde esos dos puntos, pues como que los más casi radicales, tirando a la costa, pues son lo que forma el camino. El camino de Chasna, pues, digamos, todas las ascensiones, porque claro, tenemos muchísima información por el pico. Quiero decirles que son muchísimos los viajeros, o primero los aventureros, después los primeros viajeros, después a continuación los científicos. Nosotros vivimos una fundación de la historia de la ciencia, por eso le hemos prestado muchísimo atención a este tema. Aquí había mucho interés en lo que se decía el peso del aire, es decir, el uso de barómetros, la medición, o digamos la determinación de la altitud era importante desde el principio, el azufre, la posibilidad de que hubieran otros minerales, es decir, que era muy importante. Pero entonces hay que diferenciar por un lado el camino y por otro lado lo que es el pico. El camino en sí se siguió usando con mucha frecuencia con casi todos los viajeros, porque va reconociendo de que van por ese camino hasta 1850, 1860. A partir de 1860 ya se abre la vía de la Orotava, Perdoma, la Cruz Santa, y subían por Palo Blanco, y ahí se volvían a entroncar con el camino. ¿Por qué cambian la vía de Chasna a la Perdoma? Porque era la de aquí estaba ya bastante criticada, era muy pendiente, el suelo era lava pura, se resbalaba muchísimo la caballeriza, hay constantes menciones a temas de zapatos, unos con doble suela, otros que habían llevado varios pares de zapatos porque los desgastaban en el recorrido. Y era duro para los animales y por lo visto la vía que lo tengo que estudiar, que no lo tengo un poco abandonado, tengo que estudiarlo un poquito más, parecía que era más llevadero. Y también hay una relación entre Ico el Alto y Granadilla, la Cruz de Tea, que estamos viendo que no van a venir de Ico el Alto aquí la Orotava para decir, para subir claro. Entonces ya habían otras veredas. Entonces, cuando hablamos de Camino Chasna, para nosotros es de la Orotava a Vilaflor, pero esto tiene montones de bifurcaciones. Por el norte, pues se unen, por lo menos dos se unen antes de llegar al Portillo. En el Portillo se separa para ir al Pico y seguir a Guajara, y después de Guajara puedes bajar directamente a Granadilla o a Vilaflor. Y otras. A mí lo que me parece curioso, estábamos comentando nosotros fuera de audio, que los primeros científicos que sabemos que subieron por que tenemos escrito, que subieron por el Camino Chasna, sabemos que iban por el Camino Chasna por la toponimia y porque iban hablando de los pisos de vegetación de forma no consciente, pero sin saber que gracias a eso íbamos a ser conscientes de que iban a ir subiendo, o por dónde iban subiendo en cada momento. ¿Nos puedes comentar algo de eso, Michael? Sí, encantado. Es un poco el objetivo principal. En el relato de J. Edens, que leyéndolo bien y viendo la fecha de publicación, se ve que fue un encargo de la Royal Society para poner en orden ya en ese momento. Él realiza la ascensión en 1715 y se publica en 1716, es decir, ipso facto. Y incluso el último párrafo del texto, él explica que lo ha escrito apresuradamente porque le están esperando, y se entiende que salió del puerto de la Cruz un barco rumbo a un puerto inglés para llegar la carta a la Royal Society. En esas épocas, es decir, escribir algo en un año y que se publique el año siguiente es una velocidad tremenda. Y entonces, este texto, el de J. Edens, ya te digo, de 1715, es muy interesante porque nos da la toponimia,
Después hablaremos de algunos que los que van describiendo el paisaje y los que lo conocemos un poco, pues vamos reconociendo lo que después llegó a ser pues, los pisos de vegetación, con todos los cambios y con todo lo que ha sucedido. Pero les voy a leer un poco lo de Edens. Dice, a las 2 llegamos a un lugar llano que los españoles llaman el Dornajito en el Monte Verde. Llamado así, me supongo, por poco más abajo de esta llanura, hay una profunda hondonada en cuya parte más alta se haya situado una roca, un conducto de madera a través de la cual corre agua muy límpida y fría. En este punto siempre se paraban para coger agua fresca, dar agua a raudales a las bestias, a los animales, y era como el primer descanso. A las 3 ya sigue esto, atravesar un camino que a veces era bastante llano y otras muy escabroso. Llegamos a una pequeña cruz de madera, situada a mano izquierda, que los españoles llaman la Cruz de la Solera. Y aquí nos damos cuenta de que el señor Edens lo que estaba era explicando cosas, porque nos explica el topónimo. Una solera es una vara larga con un agujero en cada extremo que los españoles utilizan para arrastrar madera, atado una punta a la madera y la otra a los bueyes. Esta cruz está hecha con un trozo, un trozo de solera, y es llamado así por este motivo, pero desconozco la causa por lo que ha sido colocado en este lugar, a no ser que se deba a que alguien se haya matado por allí cerca. Puede ser. Es lo más lógico. También vimos en el pico, aquí también vimos el pico ante nosotros, sin que nos vamos situando, aunque habíamos ascendido mucho desde el puerto, a nosotros aún nos parecía casi tan alto que como cuando estábamos abajo, ocultando la blanca nube todavía la mayor parte del pan de azúcar. El pan de azúcar, el sugar loaf, es lo que los ingleses y los franceses también, es como llaman al pico, a la parte de arriba. Vale. ¿Ok? Sugar No lo loaf. sabía. Sugar loaf, sí. El pan de azúcar. Qué curioso. Claro, la traducción no se usa ese topónimo en español, entonces traducirlo el traductor, pues a pan de azúcar es una buena traducción de sugar loaf, pero no es un topónimo canario nuestro, es británico. ¿no? Es británico traducido. Dice, después de cabalgar alrededor de media milla más, alcanzamos la falda de una colina muy quebrada y abrupta. El lugar se llama La Carabela. En él hay muchísimos pinos que crecen a ambos lados del camino durante una gran distancia, tanto a mano izquierda como a mano derecha, uno de los cuales, que desde cercano al camino, nuestro guía deseaba que, es decir, iban con guías estos viajeros, deseaba que observáramos. Tenía una gran rama que en unión a las que estaban sobre ella le daban el aspecto de la parte de la proa de un barco. Esto del pino La Carabela o Monte Carabela se confunde constantemente. Entonces, el pino da como el topónimo, sí, pero aparte del pino, que el pino no es eterno, había un monte. El monte es más duradero y entonces al final ya aparece como Monte Carabela. Claro, se traspasa la toponimia del pino al monte, porque el pino a lo mejor en una tormenta se cayó al suelo. Sí, que después que lo vamos a comentar. Ok, un poquito más adelante dice, a las 5 menos cuarto llegamos a la cima de esta alta, escabrosa y abrupta montaña, en la que crece un árbol que los españoles llaman el pino de la merienda. Sí, es un gran árbol y está quemado en la base como si hubieran hecho fuego contra él. Y en la parte quemada salía trementina, de la que me llevé un poco. A escasas yardas de este árbol hicimos un fuego donde descansamos, comimos y dimos pienso a los caballos. Me salto un poquito y seguimos un poco con la descripción. Dice, a las 6 menos cuarto partimos de nuevo y a las 6:30 alcanzamos el portillo, que en español significa una brecha o un desfiladero. Es como la puerta de entrada al Circo de las Cañadas. ¿Ok? Vimos el pico ante nosotros a 2 leguas y media, con la cima todavía cubierto con una nube. Y nos dijeron que ya habíamos recorrido unas 2 leguas y media desde nuestra salida del puerto.
A las 6:30 llegamos a las faldas del Teide, etcétera, etcétera. Entonces ya sigue hacia arriba porque el pico lo vamos a dejar, porque estamos con el camino de Estamos con Charna. el camino Charna. Bueno, pues los topónimos hacia arriba son la estancia de los ingleses, English Station, la estación de las rocas, el mismo sitio. Después está Altavista, que pero vamos, la Altavista es muy cercano a nosotros, pero eran los puntos. Y después ya subiendo, pues tenemos el Malpaís y ya el pico en sí. Pero eso lo dejamos para otro momento. Desde que Eden sale, han pasado, sale a las 3. Sí, lo de las horas también es un poco difícil de calcularla. No, pero ellos, la idea era salir, básicamente es salir temprano de aquí del valle para llegar a las faldas del Teide Antes de que anocheciera. antes de que anocheciera. Sí. Y ahí está la discusión, porque claro, subían un poco donde la estancia de los ingleses es muy abajo, no es en Altavista, bastante abajo, donde hay dos rocas, dos boliches estos grandes del Teide, que llamamos la estancia. Hay uno que lo critica después porque llaman esto así, los ingleses, que les gusta la comodidad, y era un sitio incomodísimo, no había leña, en fin, el frío que pasan todos es tremendo, ¿no? Es una constante. Estábamos hablando del el tema de las horas, cuánto había pasado. Claro. La idea es eso, era como una jornada, Vale. una jornada para subir, una jornada para bajar. En menos de 2 días era muy difícil. Entonces se pernoctaba ya en el Teide, con Vale. el frío. Perdón, disculpe por el despiste. Y otra cosa, llegaban a recibir correo. Esto es ya mucho después, y esto es Piazzi Smith. Piazzi Smith tiene dos lugares de estancia. La primera está un mes y pico en Guajara, en el paso de Guajara, y ahí recibía la cantidad de cosas que sucedieron ahí, son tremendas. Piazzi Smith es 1857. Gracias a él, Canarias se hizo famosísimo, el Teide se hizo famosísimo en el campo de la astrofísica. Y transportaron telescopios grandísimos para la época, en fin, toda una aventura. Y después se traslada, después de un mes y pico en Guajara, pasando bastante penalidad, se traslada a lo que es hoy en día Altavista. Es decir, la primera construcción de Altavista se la debemos un poco a Piazzi Smith, es decir, organiza aquello un poco. Yo después contaré un poquito de Piazzi Smith en Altavista. Siguiendo un poco con los viajeros, Luis Feuillé, que es importantísimo. Nosotros en Fundoro le hemos dedicado toda una habitación a la figura de Feuillé. Para muchos es el primer viajero científico, y sin duda el primer viajero científico enviado por una institución como es la Academia de la Ciencia de Francia, con todo un listado de tareas a realizar. No a venir a buscar anécdotas y cosas, sino a hacer cosas. A situar el meridiano del Hierro. Es decir, era importantísimo en esta época la longitud, la latitud de los sitios. Era un heroísmo lo que ellos lograron hacer. Hoy en día dicen, no, se equivocó por no sé cuántos grados. Vamos a ver, los conocimientos tanto de matemáticas, tanto como de instrumental, y después las dificultades de viajar, por ejemplo, al Hierro, bueno, tuvieron que movilizar media Canarias para poder ir vía La Palma, una cosa muy complicado y muy apretados de tiempo, Entonces, viene a buscar la longitud y latitud del meridiano cero en el Remito al Hierro. programa que tenemos con Miguel Ángel, creo, Sí, sobre Feuillé y los meridianos. el meridiano. Después también tenía que situar bien el Teide, medir la altura del Teide. Es decir, vino ya con todo un menú de cosas que tenía que hacer. Y entonces, como aquí está escrito por Herrera Piqué, la ascensión del Teide Feuillé fue la sexta de las conocidas. Ya le digo que hay gran debate con esto.
Y nada, los topónimos que menciona de nuevo es el Dornajito, la frondosa región del Monteverde. Aquí observamos que terminaban las nubes tan espesas a través, es decir, las nubes son una permanente, el momento en que salen de las nubes. A este sitio le llamamos Los Charquitos, es otro topónimo, en el Pinar. Después menciona el Pino La Merienda, la Carabela y llega al Portillo. Y en el último tal llega a las faldas del Teide. Feuillé no llega al pico, pero sí lo hace su ayudante Berguín. Entonces ya tenemos ya datos del Teide con los datos barométricos. Es decir, todo lo de Feuillé vino con un instrumental bastante interesante para la época. Pero los que vinieron, digamos, 2 generaciones después, estamos hablando sobre todo de Borda en 1780, más o menos, ya vinieron con un material que había dado pasos gigantes. Es decir, tecnológicamente sí, hay un salto brutal. El dominio, no es que viniera con calculadora, pero el dominio que tenían, la trigonometría para ya había cambiado mucho, ¿no? Entonces, a Feuillé hay que reconocerle su labor, interesantísimo. Que estos eran todos terrenos, es decir, al mismo tiempo describe plantas, sí, las dibuja, describe minerales, describe la zoología, tiene unos perenquenes preciosos, estudia lagarto de Tenerife, es decir, ya a partir, digamos, al final del 18 ya astrónomos, botánicos, mineralogistas, ya no son estos todoterrenos, es decir, es un todoterreno, es decir, un auténtico sabio. Y de astronomía era un total crack. Darse cuenta que él estaba cogiendo medidas y al mismo tiempo había una persona en París haciendo exactamente lo mismo, porque el tema era, tenían que dominar lo que ellos llamaban los relojes. Nosotros pensamos en el reloj de pulsera, no, estos eran unos relojes que funcionaban en el observatorio de París o en Greenwich o de los distintos países, y después tenían unos cronómetros en los barcos muy, muy protegidos de la humedad, del vaivén, y en fin, hay un encuentro en el puerto de Santa Cruz que se encuentra Borda y James Cook, y se dan la hora. Dice, bueno, se dieron la hora. Bueno. Comentar que creo que en el Centro Teléfono Bravo hay uno de estos relojes famosos en exposición. Ajá, pues sí, estoy obligado a hacer una visita de nuevo al centro, que hace tiempo que no voy, con otros ojos, buscando otras cosas. Relojes son míticos, el Harrison, el Berthold del francés, el Harrison de los ingleses. Los ingleses tuvieron durante años, que esto lo escribe Dava Sobel, un concurso muy, muy premiado para al que lograra hacer el instrumento que fuera capaz de dar estas horas para poder hacer todos estos cálculos. Siguiendo un poco con algunos de los viajeros que pasaron por aquí, bueno, uno que estuvo aquí muchos años, el doctor Thomas Heberden, él envía tanto bloques de manda azufre a la Royal Society, donde Henry Cavendish, un famoso científico de la época, describen. Entonces, aquí, digamos, no que descubren, porque ya estaba allí, pero era el natrón. El natrón es un producto con espíritus de ácidos, ¿no? Perdón, en español lo llamamos el salitrón. Parece ser el natrón o el nitrum de los antiguos, en fin. Muchísima información. Por el camino van cogiendo cosas. Después está George Glass, 1761. George Glass es el que hace la mejor descripción de Canarias en su época y es el libro que tienen todos los ingleses.
Todos los ingleses, todos los ingleses que vienen, científicos, viajeros, aventureros, o los tenían en los propios barcos, estos libros, ¿no? Entonces él describe las 7, 8 islas, porque describe bien a la Graciosa, la describe muy bien. Incluso, por ejemplo, de navegación da muchas pistas, como ir de Lanzarote a La Palma. Claro. Es decir, ya no es simplemente de cabotaje, sino... Bien. Entonces él describe todas las islas. Aquí nos suena pues un poco los laureles, las sabinas. Aquella senda era demasiado empinada para subirlo a caballo. Dice, la estancia de los ingleses, así llamado supongo por algunos ingleses que descansaron aquí en su expedición de subida al pico, porque nadie hace esta excursión sino los extranjeros y algunos pobres de la isla que se ganan el sustento cogiendo azufre. Que eso es otra cosa importante, que es toda la gente de la isla que subía con ellos o que ya subía por otros motivos, sin tener... Y de los que no sabemos nada o muy poco. De lo que sabemos muy poco. Entonces, están por un lado los que recogían el azufre, trabajo penoso, trabajo desagradable donde los hubiera. Eso es un colectivo. El otro colectivo es el colectivo de los neveros, el hielo. Entonces, encima de Altavista está la Cueva del Hielo. Había que subir al final del invierno, de las nevadas, para llenar aquello de nieve y de hielo, tenerlo cubierto, y después tenía una serie de depósitos escondidos, por supuesto, escondidos porque era como una mercancía, por parte de las cañadas, y donde habían cuevas y eso. De esto hay poca información de las personas, lo que sí hay es información de los sitios. La Cueva del Hielo era un sitio que todo el mundo visitaba, porque estaba en el camino, y se han ido descubriendo o redescubriendo dónde estaban los distintos neveros, distintos depósitos. Pero estamos hablando de un trabajo tremendo de tener que ir arriba, traer hielo, bajar rápidamente aquí a la Orotava o incluso a Santa Cruz. Y esto lo usaban más para hacer sorbetes, para tomar, para tomar los licores fríos. Ah, claro. Es decir, una cosa de la... O sea, quien te compraba el hielo era... Sí, no era para el pueblo llano, no era para el pueblo llano, era un producto totalmente de lujo, ¿no? Un proyecto de lujo. Después de Glass entramos en un periodo de que hubieron expediciones, no tanto a Canarias, sino al resto del mundo. Y casi todos, vamos a ver, salían estas expediciones de largo recorrido, salían tanto de Inglaterra como de Francia, y o paraban en Madeira o paraban en Tenerife. Y esto era para agua, fruta, verdura fresca, todo lo que pudieran conseguir evitar el escorbuto. Sí, no, y todo lo que podían conseguir de carne, es decir, aves de corral, huevos, las aves pues las llevaban y las tenían pues criando para tener. Era un trabajo difícil. Y lo que rentaba era el vino. Entonces, el vino era un premio. Viajar en estos barcos era duro. Es decir, son espacios muy reducidos, ninguna privacidad, constantemente húmedos o mojados. Es decir, entonces el vino o los distintos menjunjes que hacían con el vino o con el aguardiente, era un poco lo que calmaba un poco las tripulaciones. Estamos hablando de viajes, por ejemplo, de vuelta al mundo. Entre una que tenemos aquí, es el viaje en búsqueda de la Perús. Es decir, la Perús pasó por aquí también 10 años antes. Para fortuna de los franceses, descarga en Cantón, en China, gran cantidad del material que ya habían recogido, y esto viaja por tierra hasta Francia. De ahí salen hacia el Pacífico Sur, están en Australia, hay documentación, contactan con los ingleses que están ahí, y desaparece el barco, o los barcos desaparecen. Es decir, tuvieron una serie de infortunios, y creo que es la isla de Vanikoro, es decir, una isla perdida donde se estrellaron y ahí se perdieron. A los 10 años los franceses lo tomaron, y Napoleón fue a la cabeza de ellos, como
es decir, ¿qué les había pasado? ¿Qué les había Sí. sucedido? Entonces pasa por aquí una expedición y tenemos el texto de un tal la Villardier, que de nuevo nos menciona, dice, después de atravesar hermosas plantaciones de viña, en medio de castaños, especias nuevas de laurel. O sea, Entonces pasa Termófilo, va pasando al Monteverde, claro, no me dice los topónimos, pero te lo dice. pero me lo Y está esa es la diciendo. suerte de los pisos de vegetación que tenemos en Canarias, también marcados, que cuando leemos textos de este tipo es como, vale, va por esta altitud, va pasando por esta altitud, y es como muy fácil de identificarlo. Claro. Aquí hay textos que yo leí hace 30 años, pero ahora los leo con otro, con otro carácter, ¿no? Con otro carácter. Otra expedición curiosa que pasó por aquí fue la expedición de Lord Macartney, que era enviados a China. Es decir, a los chinos y a los japoneses, los europeos siempre hemos intentado meternos ahí. En Japón tuvieron algo de éxito los jesuitas, pero por su dominio de las matemáticas, porque encontraron que los japoneses y los chinos tenían, digamos, un vacío con las matemáticas, las altas matemáticas. Entonces, una forma de irlos ganando. Entonces va una embajada cultural británica con 2 barcos, sí, Lord Macartney al frente, lleno de científicos y lleno de regalos y detalles, porque querían abrir los mercados en China. Digamos, este fue el primer paso, digamos, de obtener Hong Kong, que después se devuelve en el año 96, es decir, se consiguió una cesión de 200 años. Sí. Pero los chinos lo recuperaron, es decir, cuando cumplió el alquiler, Sí. pues lo recuperaron, pero sin ninguna piedad. Es decir, no. Entonces, aquí están hay dos relatos. Uno es el de John Barrow, que era el secretario de Lord Macartney, y George Staunton es el otro, que era un botánico. El de Barrow dice, en vano nuestros amigos nos aseguraron que la estación no era favorable para ascender al pico. Esto lo pasaron muy mal, muy mal. Porque se empeñaron en subir Se en empeñaron invierno. en subir en invierno. Dice, bordeaba un barranco profundo lleno de gruesos castaños, brezales, el nombre de Monteverde, sino Siempre de nuevo. llama Monteverde. Monteverde. Los guías nos anunciaron que la montaña estaba formando una tormenta. Nos vimos obligados a pasar la noche bajo protección de una ancha roca, es decir, en medio de la nada, imaginado. La mañana no trajo ninguna esperanza de un cambio de tiempo favorable a nuestros deseos. Aterridos por el frío, la humedad, cansados y enfermos, la mayoría de nuestros compañeros de viaje adoptaron la opinión de los arrieros, que era la de regresar al puerto. Solo 4 decidimos continuar la ascensión, que después tuvieron que abandonarlo. Dice, fue necesario regresar al lugar donde habíamos pasado la noche. Si volvieron a pasar la noche en sitio que lo pasaron fatal, los que se empeñaron en subir. Es decir, que no todas las ascensiones son con éxito, sino, vamos, que era un tema difícil. ¿Tenerife no siempre tiene seguro de sol? No, desde luego que no. Desde que ellos mencionaban ciertas épocas del año buscando guías y caballos, porque todo había que buscarlo, ya les ponían rápidamente que claro, era imposible, pero muchos se empeñaban. Otro que se empeñó 2 veces y fracasó fue Ledru. Ledru vino con la primera expedición de Baudin, que iba al Caribe. La Bella Angelique, que es el barco, tuvo una tormenta terrible. Llegaron vivos a Santa Cruz de milagro, amarrados al palo mayor. Total que el barco estuvo 9 meses en Santa Cruz reparándolo. Entonces Ledru tuvo tiempo. Entonces él subió 2 veces, dice, de nuevo en diciembre, el 19 de diciembre del 96. Baudin emprendió el viaje al pico acompañado por A pesar de la aspereza de los caminos del frío, el viento y nieve que encontraron a 2000 metros de altura, estos intrépidos viajeros llegaron al pie de la cima, que claro. Pero a pesar de todos sus esfuerzos no pudieron. Ya, porque subieron en diciembre, que también. Dice, durante nuestra primera estancia en la Orotava, es decir, Ledru tuvo tiempo de estar en Santa Cruz, de estar en la Orotava, de estar en la laguna. El 15 de febrero Legros siguió. Legros había venido un viaje anterior, se quedó, terminó siendo cónsul, también fue jardinero del jardín botánico.
Toda eran gente bastante preparada, ¿eh? Y entonces el 15 de febrero, Legros y yo subimos por el Durazno, ¿eh? A las 7 de la mañana, provisto de víveres para todo el día, con la intención de llegar al pico. Nos dirigimos hacia el Monteverde, Sí. que forma una cordillera. Pero esto es nada, esto dice campo tal. Nos perdimos en un monte bajo de laureles y brezos, se fueron saliendo del camino de atrevidos Sí. y se terminaron perdiendo. Finalmente llegamos al pie de la montaña y empezamos a subir hacia cima, pero a las 3 de la tarde solamente habíamos escalado 2 tercios. El resto era una peña cortada a pico y casi desnuda, de donde salen a decir. La prudencia no nos permitía ir más lejos. Entonces descendimos y volvimos al Durazno por el camino ordinario que conduce... Bien. Es decir, fracasado. Alejandro de Humboldt. Alejandro de Humboldt es enorme el relato, y al salir de la Villa de la Orotava, y lo primero que menciona es el Monte de los Castaños, nos proveemos de agua, el pino de Don Najito, doy la vuelta a la hoja, Monteverde, la Carabela lo menciona. Y aquí me menciona, vuelvo a encontrar en otro sitio, la roca de la gaita o de la galleta. Pues ya he encontrado escrito galleta. Lo de gaita no me sonaba, no me cuadraba. Y he encontrado galleta hace 2 o 3 días y ya me gusta más. Y el Portillo, desde luego es arriba. Hay un topónimo que sale después que es la Gruta del Pino. Puede ser que sea esto, muy cerca del Portillo. Los llanos de Retama. Y como sabemos que en el viaje de Humboldt, después de subir al Teide, después de subir a varios picos en los Andes colombianos y ecuatorianos, empieza, digamos, a hablar ya de los pisos de vegetación. A Humboldt le debemos una cosa que universaliza la geografía, que la geografía no es una cosa particular de aquí, de allí, sino que se repiten los patrones. Entonces, los pisos de vegetación bien creados por Humboldt. Pero él había leído mucho, hemos visto textos anteriores que nos están describiendo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, él simplemente le pone una orden, le pone unos criterios. Una altitud. Una altitud, exacto, una altitud. Y después es corregido por Von Buch en el año 1815, que viene con Christian Smith, que le corrige. Ellos vinieron con más tiempo, de nuevo con más información, venían enviados, es decir, Von Buch era un discípulo directo de Humboldt, y le corrigen y ya queda la cosa cada vez mejor, pero después se ha ido mejorando. Para los pisos de vegetación, claro, hay que ver los sitios también en verano, en las distintas estaciones, claro, porque puedes ir en una época en que no hay nada. Después vino aquí la expedición de la segunda de Baudin, y el protagonista, digamos, de los escritos es Boris de Saint-Vicent. Boris de Saint-Vicent tiene una biografía particular suya de mucho cuidado. Él estuvo en la expedición de Napoleón en Egipto, que se llevaron muchas cosas. Los franceses llevan muchas cosas. Se llevaron sus recuerdos de su souvenir de Egipto y muchísimas cosas más, la piedra Rosetta, por ejemplo. ¿No? Y entonces esto, el viaje se desbandó en el Océano Índico, en la isla de France. No me acuerdo ahora exactamente cuál es ahora el nombre de la isla, ¿no? Ahí se desbandó. La idea de este viaje era dar la vuelta a Australia. Al dar la vuelta a Australia se encuentran con Matthew Flinders, que pasó por Tenerife, y se encontraron ambos, potencias, ingleses y franceses, cartografiando la costa de Australia. Las costas de Australia. Los dos dieron las vueltas completas. Hay zonas en lo que es hoy en día el estado de West Australia, es decir, la Australia Occidental, la que mira al Índico, que si vamos a un mapa, no hace falta que sea muy detallado, sino un mapa pero que tenga información, empezamos a ver un montón de nombres franceses. Sí. Entonces hay un sitio que se llama Encounters Bay, en la bahía del encuentro. Ahí es donde se encontraron.
Los franceses, es decir, hay un parque nacional de Perón. Perón era uno de los viajeros. Hoy en día el parque nacional, como parque nacional de una cosa enorme, Sí. tal cual, el parque nacional de François Perón. Es decir, tiene el nombre del francés, el primero que lo ha visto. Es un viaje apasionante, los dos, las penalidades y, claro, la inmensidad. Australia es una cosa enorme, una cosa enorme. Y este viaje pasó por aquí. Boris San Vicente era muy, muy francés. Dice, no describiré las circunstancias de un viaje al pico, que se encuentra en empresas por todas partes. Es decir, él lo daba ya Por como mira, paso. por vendido. Pero él menciona el Monteverde, porque, bueno, él dice que no y después empieza a escribir de todo el Pino de la Merienda, Monte Carabela, los menciona. Después sorpresas, por ejemplo, Van Langsdorff en 1803 viene con la primera expedición rusa. Los rusos lo que estaban buscando era una forma de colonizar Siberia. Ellos lo hacían a pie, es decir, mandarte a Siberia es una tradición vieja rusa, Okay. te mandan a Siberia. Pero si querías colonizar, si querías crear factorías, desde tiempo estamos hablando de pieles y de descubrir aquello, había que llevarle las cosas de otra forma. Entonces, hacen el recorrido Atlántico, Pacífico, suben, usan las Islas Marshall como si fuera un punto estratégico, Sí. y hacen 2 intentos de atravesar el estrecho de Bering, porque la intención era volver por donde hoy en día ya con el problema del cambio climático ya se empieza a poder viajar por encima del Claro. polo ártico. Bueno, están aquí un par de días, lo típico, que es agua y tal cual, y Langsdorff, que era un naturalista que iban con ellos, es el que nos pone el texto de Cordier. Cordier es uno de los medidores, subió 2 veces. Yo creo que lo de Cordier es simplemente no son unos informes que yo no las encuentro, digamos, o no he podido estudiarlos a fondo. Pero Langsdorff, pues, se ve que los tiene a mano, alguien se las dejó y menciona su viaje y sobre todo sus medidas, ¿no? Es muy, muy técnico de la subida. Como hemos mencionado antes, Von Buch, 1815, con Christian Smith, que muere al año siguiente en una expedición al Congo, Okay. que cayeron como moscas. La tumba del hombre blanco en la zona esa del Golfo de Benín. Que es lo de los bronces de Benín y toda esta historia. Sí. Vale. Bueno. Entonces, ellos suben, yo no voy a estarles hablando más, pero aquí vuelve a hablar de gaita, carabela, etcétera, etcétera. Gaita puede ser una mala traducción de galleta, probablemente. Sí, posiblemente, debe ser galleta. Pero esto es lo que te quiero decir. Tuvimos el honor de saludar a la señora Hammond, una escocesa, en la cima del pico, como la primera dama que jamás lo hubiera hollado. ¿Una señora escocesa fue la primera en subir al pico? Sí. En 1815, Mrs. Hammond con H, subió al pico con Von Buch, Christian Smith, los que acompañaban, porque incluso menciona de que de repente había un montón de gente. A ver, De repente Uberbooking aquí en el Teide. Sí. A ver, ¿dónde? A ver si lo marqué por aquí. Bueno, por aquí ya me estoy perdiendo. Todos saludándose entre ellos. Sí, bueno, está por aquí en algún lado. Qué bueno, Michael, ahora hablando del tema, de que al principio decíamos que era la forma del tema de la transhumancia del ganado, porque iban arriba a pastar, pero también porque Vilaflor dependía jurídicamente de la Orotava, tenían que estar conectadas. Sí. Sí, Camino Llana, que une el norte con el sur. La villa era la cabeza del partido judicial, Claro. al que pertenecían algunos pueblos del sur. Como comentábamos antes, había un trasiego comercial. Dense cuenta que durante un periodo el puerto de la Cruz se usaba bastante y estaban ahí las agencias inglesas, entonces había algo de comercio que iba al sur por aquí.
del sur venían la loza charnera, venían venían distintos productos agrícolas, como mencionamos, grano, higos. Se intercambiaban se entre ellos, sur y el norte. entre el sur y el norte. Y, como bien les dije, con Piazzi Smith, cuando está en Guajara, lo menciona, que constantemente había un trasiego de, vamos a llamarlo, funcionarios. Es decir, iba documentación de la Orotava a Vilaflor. Y por eso cuando me preguntabas por si recibían correspondencia, digo, efectivamente, recibían correspondencia, pero con muchísima frecuencia. Y no es que lo diga, no, hay un gran servicio postal, no. Ayer recibimos, es decir, este tipo de comentarios en el texto, nos ha llegado, dice que esto que es caído del cielo. Entonces, había muchísima conexión. Y otros viajeros que pasaron por ahí, pues Dumont de Urville va 2 veces. Hay uno que quería comentar una cosa. Allison. Él sube 2 veces en 1827-28. Él se queda... Bien. Allison sube entre el 1927 y 28. Él se aloja aquí en La Orotava en el convento dominico. Algunos dicen el reverendo Allison. No, de reverendo no se quedaría. Él es un chico joven con problemas asmáticos que se cura aquí y sube 2 veces. Entonces, él cuenta que el pino de Dornajito, que ahora lo vamos a explicar, es decir, hubo una aluvión aquí terrible en el valle el 7 de noviembre de 1826, es decir, él sube al año siguiente de este tremendo aluvión, que destrozó completamente el valle y da la configuración de barranco que todos nosotros conocemos ahora y nuestros antepasados más recientes. Yo no le había prestado nunca atención a qué fue lo que sucedió arriba en las cañadas. Entonces, por lo visto, arriba fue terrible, según información que da Aubert. Aubert fue el compañero de viajes de la primera estancia de Sabino Berthelot aquí. También viviendo aquí en La Orotava, fueron los que montaron el liceo, ese colegio que intentaron montar ellos en los principios de los años 20. Y él le pasó información a este Allison. Y entonces en su ascensión, dice, aunque el árbol estaba parcialmente destruido, todavía llegó a tiempo de medirlo. Y está diciendo que el pino del Dornajito tenía 128 pies, que es traducido a 39 metros de largo, bastante grande, y tenía 30 pies, que son 9 metros, 10 metros de circunferencia. Bastante ancho también. Grande. Es el pino gordo de Vilaflor. Pues este dato, pues suficiente, ¿no? Es decir, encontramos... Allison se dedicaba más a la meteorología, pero claro, de repente te encuentras este pequeño sándwich en medio y dices, pero qué maravilla, me estás diciendo que el aluvión, digamos, destrozó el pino del Dornajito, el pino que tanto hablaban los viajeros anteriores, pero has podido medirlo, has podido verificarlo. Antes de que el aluvión antes de que después ya lo cortaran, claro. De que lo picaron menudo y lo quemaron. Muchos de ellos hablan de la deforestación. Es decir, por ejemplo, Von Buch dice, no veo tantos como dice don Alejandro. Y estamos hablando de 15 años de diferencia. Claro. Y él también puede ser las épocas del año, tal, pero no. Van contando constantemente de que hay mucho hacha, mucho corte, tal. Es que los documentos, la gente que hace paleoecología y todos estos asuntos utilizan mucho los textos históricos para saber qué ha ocurrido entre una etapa y otra. Por ejemplo, el tema de deforestación, o si, por ejemplo, se usa, hemos hablado mucho de toponimia hoy, se usa todo lo que sea
haya tenido nombre de laguna o de cañada, para ir a buscar, hacer prospecciones para buscar semillas antiguas o polen, y así se puede estudiar la flora que había antiguamente. Entonces, la ciencia al final tiene que ir unida a la parte histórica, porque te da un montón de datos muy interesantes para poder seguir haciendo tus investigaciones. Y esta es la relevancia de todos los textos que nos has traído hoy. Sí, estos textos los tenía, digamos, los había leído y claro, uno los va leyendo, claro, durante un largo periodo de tiempo, entonces no le prestas atención a una cosa, a otra sí, porque vas buscando... Según lo que vas buscando tú, depende de lo que vayas buscando, te llama más la atención una cosa u otra. Claro, y entonces ahora vuelve, pues, vamos a coger, sí, vamos a decir 4 cosas del camino Yasna y tal cual. Entonces, claro, alucina, porque empieza a encontrar otras cosas, pero este dato que bueno sería para fulanito, esto se lo tengo que comentar con no sé quién. Es decir, tienen muchísima información, pero claro, no están puestos de una forma sistemática. Claro. Entonces es un trabajo de chino. De investigación. Tú estás viendo que uso mucho el lápiz rojo, sí. porque si no... Es que, bueno, la gente que lo vaya a ver con vídeo está viendo que Michael está pasando un montón de páginas, pero por audio Michael tiene una funda llena de impresa de textos que has ido encontrando y tiene posis y está totalmente subrayado, pero que muy bien. Bien. Y ahora ya yo creo que por cerrar, ¿no? Sí. Por cerrar. Bueno, antes de nada, comentar, ¿tienes la pregunta para el próximo programa? ¿Se te ocurre algo o tienes...? Bueno, yo creo que yo sé quién viene la próxima vez. Entonces, a mí lo único que se me ocurren 2 cosas. Uno, o que nos explique la física cuántica en 15 palabras, o que nos explique lo del gato. Ah, lo del gato de cierto señor con una caja, vale. Que nos explique lo del gato. Pues ya a mí me gusta la del gato. Si el gato está, si no está, si está vivo, si no está vivo, es decir. Me gusta la del gato. La vamos a dejar para el próximo programa. Vamos a dejar la del gato, la del gato. Y nada, a mí me gusta pues también mencionar un poco a la gente, ¿no? Estoy viendo aquí, por ejemplo, de Lavoyer. Dice, sin embargo, tras nuestra insistencia nos indicó el mejor guía de la Rotava. Pérez. El mejor guía de la Rotava. Pérez, a quien mandamos a buscar inmediatamente. Pérez llegó, pum, pum. Entonces, quería mencionar simplemente, y estos datos me los da don Tomás Méndez, en su libro Antecedentes Históricos del Tei de las Cañadas, me habla de Cristóbal, que subió con el padre de Oscar Wilde. Okay. Don Ignacio d'Horta, que lo menciona en primer lugar, Jules Leclerc y varios franceses más lo menciona a continuación, y sobre todo inmortalizado por Julio Verne. Porque hay una obra de Julio Verne también digno de ver, digno de echarle un vistazo, porque se ve cómo trabajaba Verne, y entonces la obra se llama La Agencia Thomson y Compañía. Ajá. Es muy visionario porque de 1900 ya está hablando de las compañías grandes de viaje, ¿no? Lo que conocemos ya ahora. Thomson y Sierra, una agencia de viaje. Sí, como Ryanair. Sí. Entonces organiza un charter en barco por las Canarias y tal, y lógicamente hay una aventura tremenda. Y bueno, dentro de la aventura está una subida al Teide, y el gran guía en jefe es don Ignacio d'Horta, es decir, en Julio Verne, que existió. Sí. Este hombre tiene donado un libro de firma en el Centro de Interpretación. Ah, vale. Que también será otro tema pues a estudiar, porque por lo visto pues es alguien que empezó a tomar nota de quiénes son estas personas. Entonces ahí tiene que haber algún que otro sorpresa. Sí. Bien, ¿qué más? Lorenzo el Morisco, que acompañó a Olivia Stone, que no hemos hablado de ella, pero ya hablaremos de Olivia Stone, viajera tremenda, 2 volúmenes, es decir, recorre todas las islas, no deja piedra sin girar, sin todo lo mira. Lorenzo el Morisco se anunciaba incluso en un libro de viajes que había de George Trettle, sí, se anunciaba, todo aquí, tal cual.
Guía oficial del Teide a principios del 19, José Bettencourt Miranda, conocido como Pepe el Moño. Esto me lo dice don Tomás. Después, Pérez de la Boyer y Manuel Reyes, que es el que subió con Burton y con varios más en la década de los 60 del siglo XIX. Okay. Quedan muchísimos textos por ver, muchísimos. Y esto solo es el camino de... Esto es el camino llana y me he quedado más o menos en 1840 porque seguir era ya un medio disparate. Lo que quería decir, quería hacer un poco de propaganda. Muy bien. No de propaganda. Homenaje a dos. Bueno, ya lógicamente no encuentro el papel. Sí, está aquí. Hay dos tochos. Uno se llama Recuerdos del Teide, Nicolás González Lemus, editor. Está editado por Idea del año 2009. Este tochito tiene 616 páginas. Primero hace una especie de historia, ¿no? Por siglos, y después hace una especie de enciclopedia, siglo por siglo, o digamos cronológico, de todas las menciones al Teide. Es infinito. Hay muchísimas menciones de los que pasaban con los barcos. Claro. Dense cuenta que el Teide era importantísimo, que tú... el faro. Era como un faro. Te daba confianza al capitán en el sentido que vamos bien con nuestras medidas y tal, pero a los que estaban, ya sean los marineros o los viajeros, pues no nos está engañando, aquí está el Teide, claro. Vamos de camino a Australia, vamos camino al Índico, vamos camino a América. Ya le digo, 616 páginas, un auténtico tocho, pero claro, con una cantidad de información que me supera. Y la otra obra que quiero mencionar es La medida del Teide, de don Juan Tous Meliá. Esto es un libro de 2015, que tiene 686 páginas de letra menuda, una cosa enorme. Y como dice su título, La medida del Teide, es decir, él se mete constantemente con el tema de las medidas. Entonces es un libro muy científico, pero claro, coge también a muchos viajeros y muchos comentarios. Estos dos libros son... Están en la biblioteca de Fundoro. Sí, o sea, que quien quiera puede ir a que le interese, lo necesite para un trabajo. Pues puede ir a consultarlos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, he hablado de los guías, de los que han escrito. Un recuerdo para José Antonio Delgado Luis, que es, digamos, de los primeros traductores, sobre todo los traductores locales, que tuve el placer de conocerlo en los años 80. Alguna aportación ha hecho, sus traducciones. Tiene 25 libros dedicados a traducciones de viajeros. Claro. Es un... otro tocho. Son 25 libros. Es el que traduce a Bernot, es el que traduce a Boris Saint Vincent, a Von Buch, en fin, infinito. Después varios con relatos cortos, todos dedicados. Entonces también quería mencionarle a él. Nada, súper interesante. Que los dos municipios están hermanados. Exacto, que los dos municipios están hermanados, el de Vilaflor y La Orotava. Hicieron el Ayuntamiento de La Orotava y el de Vilaflor hicieron una especie de acto, uno en La Orotava y otro en Vilaflor, para conmemorar que ese camino que los une. Sí. Y comentar que el programa de hoy ha sido muy interesante y que seguiremos hablando de otros caminos que otros científicos han utilizado durante muchos siglos en Canarias y que de todas estas descripciones que nos han traído Michael. Así que muchas gracias, Michael. Gracias a ti, Laura. Gracias a la radio joven. Y adiós, y está Tommy en camina, que no se me olvidó comentarlo.